Buenos días, querido profesor. Mi nombre es Máximo Junior Jiménez Rodríguez. Mi matrícula es 221-0316. Hoy le vengo a hablar de la difusión y la ósmosis. Pero para poder entender estos dos temas, tenemos que hablar primero del transporte pasivo y el transporte activo. Bueno, vamos a empezar con lo que es el transporte pasivo. Es el movimiento de sustancias a través de la membrana que requiere menos gasto de energía por parte de la célula. Depende de la energía cinética de las partículas de materia, las moléculas se mueven desde un punto de alta concentración a otro de baja. Bien, mientras que el transporte activo requiere de gasto de energía, las moléculas se mueven desde un punto de baja concentración a otro de alta concentración. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Bien, tenemos el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte activo requiere mucha más energía porque va en contra de lo cinético, es decir, de la gravedad. Por eso se hace un mayor esfuerzo, va de abajo hacia arriba, es decir, de abajo a alta, y por eso se gasta más ATP que en el caso del transporte pasivo. Se gasta menos ATP, pero sí se usa la energía. No es como muchas personas dicen, no, que el transporte pasivo no usa energía, sí la usa, solo que la usa mínimo. ¿Por qué? Porque usa la energía cinética, es decir, usa la energía de la gravedad. Va de arriba hacia abajo, por eso requiere menos energía, pero no significa que no la use, sí la usa. Un ejemplo, tenemos el ejemplo que yo puse aquí, que dice que no necesita energía, es todo lo contrario, sí la necesita, pero en menor cantidad. Ahora bien, ya sabiendo esto, vamos a empezar con nuestro tema principal, el cual es la difusión. Consiste en el movimiento de las partículas que provienen desde una zona de alta concentración hasta alcanzar un equilibrio en que todo el espacio disponible hay un equilibrio no sea estático sino dinámico. Es decir, ¿a qué me refiero con que sea dinámico? Es decir, si las células estuvieran en un equilibrio constante, la planta o la persona o el ser viviente no tendría vida, porque no habría un flujo dentro de su cuerpo. Mire, como puede ver aquí, profe, la membrana es semipermeable, las células tienen que entrar, esas dos que están ahí, podemos ver que afuera quieren entrar esas células rojas aquí al fluido intercelular. Este es el fluido extracelular, la parte azul. Entonces, los que están adentro va a llegar un momento que van a tener que salir, mientras que los que están afuera van a entrar y así van a tener un flujo constante. Vamos a hablar ahora de lo que es la ósmosis. Es el paso de un solvente. Cuando hablamos de un solvente nos referimos a un líquido o agua a través de una membrana semipermeable, desde un punto de alta concentración a otro de menor concentración. La ósmosis es un tipo especial de transporte pasivo. La disfunción del agua. La ósmosis viene siendo ya la disfunción del agua. La ósmosis y la difusión vienen siendo casi lo mismo, tienen la misma explicación, solamente es lo mismo. Ahora, hay diferentes tipos de casos. Ahora tenemos la solución hipotónica o endósmosis y turgencia. Si la concentración de materia disuelta en solutos en el medio exterior es menor a la relación al medio interior de la célula, es decir, en el interior de la célula hay una cantidad de sal mayor que la que se encuentra en el medio de la que ya había. Por ejemplo, en el agua destilada podemos encontrar este tipo de cosas. En estas condiciones, el agua se moverá hacia dentro de la célula. A esto se le llama endósmosis. La endósmosis provoca un fenómeno llamado turgencia o presión de turgencia. Turgencia es el máximo de cantidad de agua que contiene en las partes fundamentales de una célula. La turgencia de las células ayuda a darle fuerza, firmeza y rigidez a los tallos y hojas. Podemos especificar aquí que la endósmosis y turgencia viene siendo ya un derivado de lo que es la ósmosis, es decir, depende de la ósmosis. Estos son procesos de la ósmosis y, y de la disfunción, de las ósmosis y la disfunción. Podemos ver, por ejemplo, aquí, entrada de la molécula de agua,
podemos ver que las moléculas de agua es todo lo azul que tenemos aquí. Membrana celular, mayor cantidad de agua libre afuera de la célula. Bien, podemos ver que afuera de la célula hay mayor cantidad de agua, como nuestra membrana es semipermeable, que va a ser el agua. El agua va a empezar a entrar, ¿por qué? Porque afuera de la célula hay menos agua que adentro. Es decir, si adentro de la célula hay menos agua, lo que va a hacer que el agua que está afuera va a empezar a penetrar hasta que la célula tenga la cantidad de agua primordial para ella, para sobrevivir, y así teniendo más o menos un equilibrio. Entonces, afuera y dentro de la célula. Solución hipertónica o exósmosis y plasmólisis. Es aquella que tiene mayor concentración de materiales disueltos en el medio externo, por ejemplo, el agua salada, por lo que una célula en dicha solución pierde agua, exósmosis, debido a la diferencia de presión, es decir, la presión osmótica, llegando incluso a morir por deshidratación. Plasmólisis se llama plasmólisis a la concentración del contenido celular como resultado de la pérdida de agua. Como resultado de la plasmólisis, los tallos y las hojas se arrugan y marchitan. Bien. Hipertónica, las soluciones hipertónicas. Bien, las soluciones hipertónicas tienen una concentración alta de solutos. Recuérdese, profe, que le hablé de los solutos ahorita, que eran los líquidos. Y una presión osmótica alta, es decir, una presión de ósmosis alta. Podemos ver que los solventes, que en este caso vendrían siendo las sales, y los solutos, que vendrían siendo los líquidos, tienen que estar en un equilibrio dentro y fuera. Pero no me refiero a un equilibrio que no tenga movilidad y ese tipo de cosas. Si fuera un equilibrio estándar, como le dije ahorita, la persona estaría muriendo o estaría muerta ya. Es decir, tiene que haber un equilibrio tanto dentro y fuera, pero entrando y saliendo en las células constantemente, para que así se apliquen los dos métodos que vimos anteriormente, los cuales eran la difusión y la ósmosis. Si estos dos métodos no se aplican, habrá un problema en ese ser humano, la verdad, profe. Pero bien, como le decía, tiene que estar la célula tanto dentro como fuera. Es decir, un flujo constante. Bien, otro tema muy interesante es el movimiento browniano, descubierto por Robert Brown en el año 1827. Consiste en el choque de moléculas y partículas rápidas y continuas, donde las moléculas de azul de metileno son empujadas por el choque de las moléculas incoloras del agua. ¿A qué me refiero con esto? Perfecto. Con esto me refiero a la perfección. Bien, con esto me refería a que la partícula de azul de metileno, ya cuando están en el experimento del movimiento no browniano, bien, todos sabemos que el movimiento no browniano se hace mayormente con cantidades específicas de líquido. No es específica, sino para ver la evolución que tiene en cada tipo de líquido en cuanto a mililitros. No es lo mismo, no va a tener la más, ¿cómo decirlo? No va a evolucionar tan rápido en 150 mililitros que en 50 mililitros. Y también en el tamaño del envase. Si el envase es más grande, el experimento va a durar más. Si es más chico, va a durar menos. Un ejemplo, sabemos que las partículas de azul de metileno, que es lo que vamos a usar en este caso, entran y salen siempre y cuando la membrana sea permeable, es decir, que se haga en líquidos como agua, etc. Bien, mientras como las partículas no tienen a dónde salir, ¿qué van a hacer? Se van a dispersar por el vaso ellas solas, sin ayuda de que tengamos que usar una cuchara, un palito, etc. Aquí podemos ver a nivel molecular en el cuadrito con los puntitos rosados. Los puntitos rosados vendrían representando el azul de metileno. Bien, esto vendría enseñándonos que el azul de metileno va chocando en las paredes del vaso poco a poco, disolviéndose de tal manera que al fin y al cabo no se sabe cuántas horas va a durar, claro está, así como puede durar 1 o 2 horas, puede durar un día, 5 minutos, etcétera, puede durar cualquier cantidad de horas, disculpe.
No hay una hora en específico, pero lo que sabemos es que el vaso se va a terminar poniendo completamente azul, así dando resultado a las investigaciones de Robert Brown, es decir, del movimiento browniano, quien fue que lo descubrió. Bueno, profe, hasta aquí doy por concluida mi exposición. Gracias por su atención y espero le haya gustado mi exposición.